Y vamos tras las huellas de aquellos mexicanos que ponen muy en alto el nombre de nuestro país. Hoy la diáspora cultural nos lleva al corazón de Italia. Bueno, pues sí, efectivamente hay buenos motivos para estar contentos con esta diáspora cultural número 82 que nos presenta Edgardo Bermejo, porque por un lado, como dice Rafa, vamos a ir a Italia, que pues es el país del mundo que más registros tiene de patrimonio cultural. Es un sitio donde brota la historia, brotan las esculturas, las obras artísticas, a donde quiera que uno vaya, al pueblito, a la iglesita más pequeña. Y por otro lado, ahora vamos a presentar a alguien consolidado totalmente como funcionario cultural, como diplomático cultural de primer orden. Su nombre pues inmediatamente nos remite a una larga tradición en este aspecto. Platícanos, Edgardo, ¿de quién se trata? Sí, es Laura, buenas noches, gracias. En efecto, llevamos 82 entregas de esta diáspora. La mayor parte del tiempo hemos presentado o bien artistas emergentes o bien artistas ya consolidados en distintas disciplinas. Eventualmente hemos presentado historias de académicos mexicanos que trabajan en universidades de prestigio por todo el mundo, pero casi no hemos hablado de esta otra parte de la representación de nuestra diáspora, que son nuestros diplomáticos culturales. Y es el caso de la historia de esta semana, porque quiero contarles que Jaime Noalart, del que ya hablaremos a continuación, pues fue nombrado hace apenas unos meses como el secretario de Cultura de la Organización Italo-Latinoamericana, una organización con sede en Roma. Es un gran honor para el propio Jaime, que tiene una larga trayectoria en el campo de la diplomacia cultural, de la cooperación cultural internacional, pero también lo es para México, porque es un reconocimiento finalmente, Laura, a que México y sus diplomáticos culturales pues forman parte de una tradición muy respetada, muy reconocida en todo el mundo. Jaime, pues desde apenas hace unos meses ocupa este cargo nuevo en Roma y lo hace después de una brillantísima carrera como diplomático y como promotor cultural. Hay que recordar que Jaime Noalart fue a lo largo de 12 años embajador de México, se retiró apenas en el 2018, fue embajador en Egipto, después en la India y terminó como embajador en Tailandia. Pero antes de eso, desde el año 82, Jaime se incorporó a la diplomacia cultural. Tenía apenas 30 años cuando llegó como agregado cultural a Japón. De ahí estuvo 5 años, finalmente de ahí se fue también como agregado cultural a India, finalmente después estuvo en Roma, a donde ahora está, finalmente en Bélgica. De manera que fue 13 años agregado cultural, 12 años embajador de México, suma 25 años en la diplomacia cultural, y esto por supuesto lo hacía un candidato idóneo para que ahora se encargue de promover los vínculos entre Italia y el mundo cultural latinoamericano. Pero además Jaime, junto con esta carrera diplomática, pues también desarrolló un trabajo como funcionario cultural en México muy relevante. Hay que recordar que fue coordinador de asesores del CONACULTA, fue también director de Asuntos Internacionales del CONACULTA y acabó siendo secretario técnico del Consejo, lo que hoy equivaldría a ser subsecretario de Cultura. Fue también director de Asuntos Internacionales en la Cancillería Mexicana y bueno, y no solo suma pues a su trayectoria diplomática y de funcionario cultural una tercera faceta, que es la de el funcionario de organismos multilaterales. Jaime fue presidente de la Comisión de Cultura de la UNESCO y fue también el primer director de la Comisión de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos. Podemos ver pues entonces que es una de las grandes trayectorias de los últimos 40 años en la diplomacia y que esto le permitirá pues tener un papel muy relevante desde Roma. Es realmente un reconocimiento, decía yo, a nuestra trayectoria a México y a él. Nos ha contado que tiene ahora proyectado organizar un certamen para apoyar al cine latinoamericano, otro más para apoyar a los escritores de América Latina, está trabajando en los temas del mundo digital, todo lo que se tiene que reformular en el mundo cultural a partir de la pandemia, y está trabajando muy de cerca con un tema fundamental para nosotros como México, como país, que es
cómo incorporamos los temas de la cultura a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Por todo esto, Laura, pues hoy me da muchísimo gusto decir que nuestro querido Jaime Nualart está ahora desde Roma representando a México, a América Latina y representando esto que sigue pareciendo fundamental, cómo creamos vínculos entre esta parte del mundo y Europa, que sigue estando siempre muy activa en la promoción cultural internacional. Eduardo, dime si no me equivoco, en el 2004 hubo una gran exposición de México en China. Por esa época, bueno, en esa época seguro tú eras agregado cultural de México en China. Creo que él estuvo por allá. Platícame si es así. Exacto, fue así justamente como yo conocí a Jaime, cuando él era secretario técnico de Conaculta y yo era agregado cultural en China. Se organizó el año de México en China y me tocó recibir a Jaime y que nos acompañara a inaugurar una gran exposición de arte mexicano, uno de los grandes museos de Pekín. Desde entonces data nuestra amistad y desde entonces data mi admiración y mi reconocimiento porque, insisto, es una de las grandes figuras, de las grandes autoridades de la promoción cultural internacional de México y de nuestra diplomacia cultural. Pues sí, es un prestigio muy grande para México tener figuras como Jaime Nualart que le dan brillo, que hacen que destaque la presencia de mexicanos de ese nivel en otras partes del mundo. Y bueno, ¿qué es lo que podemos esperar? Yo creo que una relación mucho más estrecha la hay, existe afortunadamente. En permanencia estamos viendo información a través de redes sociales, actividades que se realizan por parte de la Embajada de Italia en México, aquí en nuestro país. Tenemos muy buena comunicación con ellos, muy buena presencia aquí mismo en Noticias 22. Así que bueno, estaremos al pendiente porque seguro surgirán muchos más proyectos, Edgardo. Pues sí, muchas gracias, Laura, y seguiremos contando aquí de nuevas historias.